¿Estará por ahí? Voy a sacar la chaqueta. Bueno, muchas gracias, Edmundo. Muy buena la presentación, con mucho contenido. Ojalá que quede en la web porque hay datos importantes. Bueno, aprovechar de saludar a Ricardo Paredes, a Gonzalo Sangüesa, Cristian Sayé, y a todos ustedes por el darse el tiempo de profundizar en un tema que a todos nos tiene que tener tremendamente preocupados y tenemos que empujar para hacer un debate profundo como decía Edmundo. Quiero partir con esta portada, que es la portada del Economist. Esta portada es del 25 de mayo de este año y parece contraintuitiva esa portada porque habla del boom de los trabajos. Y no lo es. Cuando uno ve el artículo y lo lee en detalle, lo que está diciendo y explicando es cómo se han creado empleos en el último tiempo en el mundo. Y la situación de Chile no es distinta. Cuando uno ve ya no la encuesta, que hoy día por factores que ustedes se imaginarán, el rápido incremento de la migración y otros más, todas las encuestas de alguna forma tienen algún grado de falla porque habría que actualizar los marcos muestrales con una periodicidad que hasta ahora no se ha hecho. Estos son los datos administrativos, nombre y RUT de los nuevos contratos que se generan en Chile. Y están explicados básicamente entre el periodo 2014-2017, que es la barra azul, y entre el 2018 y 2019. Como ustedes pueden ver, el promedio anual de creación de empleos formales es casi el doble. Y sin embargo, si yo hubiese hecho una encuesta antes de que ustedes entraran a esta sala, si alguien cree que estas son las cifras, probablemente habrían habido más dudas que certeza. Porque siento que lo que veía la portada anterior y lo que demuestran estas cifras también refleja un poco lo que está pasando en el mundo del trabajo, valga la redundancia, en el mundo. Mucha velocidad de creación de empleos, pero también que va de la mano con hitos noticiosos que dan cuenta de ciertos empleos que empiezan a desaparecer y empiezan a reemplazarse. Cuando en la portada de un diario aparece el cierre de una planta manufacturera de zapatos en Chile tradicional, antigua, y cuando uno ve que esos zapatos se van a importar probablemente de Asia, donde se están imprimiendo en impresoras 3D los mismos zapatos, obviamente que la sensación que queda es más bien de temor, de pérdida de empleo y no de lo que efectivamente ocurre, que es de creación de empleo. Yo creo que a esto nos vamos a tener que ir acostumbrando, que hay creación de empleo neto, pero también un reemplazo de ciertos oficios que antes parecían eternos. Los cambios que estamos transformando, la forma como estamos trabajando y el mercado del trabajo son tremendamente importantes y especialmente importantes en nuestro país. Por de pronto, el impacto de la tecnología en el empleo, que voy a partir por aquello, no es lo mismo que lo que pasaba hace 15 años atrás. En el caso de Chile, tenemos un riesgo de automatización expresado, ¿se escucha bien? Expresado básicamente por las habilidades, las características del trabajo en nuestro país, de una cantidad importante de nuestros trabajadores, de labores rutinarias que, de acuerdo a la OCDE, nos lleva a que el 50% más o menos de los empleos en nuestro país son automatizables, son reemplazables. Esto, sin duda, nos impone un tremendo desafío y preocupación. La Fundación Chile estimó el primer trimestre del año 2017, ya en ese momento, que 2 millones de trabajadores tenían el potencial de ser reemplazados en nuestro país. Y en fin, cuando uno ve aquello, dice, y yendo a la pregunta del seminario, ¿qué tiene que ver esto de la posibilidad de reemplazar un trabajo, de la tecnología, del cambio como estamos trabajando con la flexibilidad? ¿Por qué una cosa es necesaria para aquello? Y lo primero que se me ocurre a mí decir es que los cambios están siendo tan rápidos en la forma de trabajar que la posibilidad de adaptarse es mucho más difícil cuando yo tengo una mochila pesada de la cual hacerme cargo, que cuando tengo una jornada rígida que es difícil de cambiarla, que cuando tengo tantas reglas que me impiden adaptar mi realidad laboral a un
caso, sector o área particular. La vida de las empresas es más corta. Si en 1920, de acuerdo a algunos estudios, duraban promedio 67 años, hoy día vemos que a nivel mundial es completamente distinto, 15 años. Empresas que parecían, o áreas que parecían tradicionales en nuestro país, en la industria, en los zapatos, no existen, desaparecen, cambian rápidamente y vemos cómo otras formas de trabajar, el empleo de plataforma, centros de distribución, en fin, tecnología en la industria forestal, hoy día concentran gran captación de trabajo. Yo recuerdo hace 3 meses atrás me reuní con el ministro del Trabajo norteamericano y a propósito de que estamos en la Cámara de Comercio, yo le dije, oiga, ¿cómo ha enfrentado usted todos estos cambios en el mundo del trabajo? El cierre de ciertos moles, farmacias, lo decía Edmundo, el que no haya cajero. Y me interrumpe rápidamente, me dice, ministro, me dice, nunca en Estados Unidos había habido más empleo en el retail que lo que hay hoy día. Estamos en un pic de empleo. Y todo lo que usted dice es cierto, pero nunca había estado trabajando tanta gente en el comercio. Y cuando uno ve las cifras de creación de empleo formal en Chile, el comercio también es de las que más está creando empleo. Ahora, eso no significa que no están desapareciendo ciertos puestos de trabajo. Claro, está cambiándose algunos oficios por otros, está creciendo mucho el comercio electrónico. Bueno, es algo que ustedes conocen y saben mucho mejor que yo. Esto es cambiante. Piensen ustedes, esta empresa norteamericana, IKEA, se demoró 30 años en llegar a Europa. Y desde que llegó en 7 años, ganó 42 millones de dólares. Alibaba, en 2 años, tiene 9 millones de proveedores que están vendiendo sus productos. Esos son los cambios bruscos que estamos viendo en el mundo del trabajo. En segundo lugar, lo que hablábamos, se incorporan nuevas formas de trabajar. A algunos no les gusta, otros se quejan. La pregunta es ¿en qué nos vamos a quedar? ¿En la queja, en el rechazo o en la proacción? ¿O en ser capaz de anticiparnos? Fíjese que las economías de plataforma, el desarrollo tecnológico está llevando a crecimientos importantes. Nosotros presentamos un proyecto de ley que establece que toda aquella persona que trabaja en plataformas tiene que tener seguridad social, sí o sí. Claro, algunos dicen, no, yo lo que voy a hacer en Chile es decir que asumir que todo el que trabaja en plataformas es trabajador dependiente, con vacaciones, con jefe, con horario, pero tú estás cambiando las cosas. Porque precisamente hay muchas plataformas donde no ocurre aquello, donde no tengo una jornada de trabajo, donde no tengo obligación de concurrir, no tengo una obligación de estar conectado. Lo que yo creo que es justo es que un país diga, cualquiera sea la calificación jurídica de esa plataforma, no puede ser que un tipo vaya en una bicicleta haciendo un reparto, lo atropellan y no tenga cobertura de ningún tipo. Ni de mutualidad, ni de seguridad social, ni un hospital, ni una pensión de invalidez, ni mucho menos pensiones de vejez. En Colombia, el 2012 había 31.000 personas trabajando desde la casa, con teletrabajo. 2018, 122.000. El teletrabajo es una realidad que crece en todo el mundo. Fíjense que nosotros presentamos un proyecto de teletrabajo, se aprobó por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, próximamente se va a votar en el Senado y yo espero que en las próximas semanas sea ley. Pero no me quiero quedar sin contarles lo siguiente, no se aprobó por unanimidad como alguien podría esperar en la Cámara de Diputados. Hubo 35 votos en contra. Yo recuerdo que un parlamentario del Frente Amplio se me acercó y me dijo, ministro, yo quiero votar a favor de su proyecto, pero quiero pedirle una indicación al proyecto. Y yo lo voto a favor con toda la bancada. ¿Cuál? Le dije yo. Mire, nosotros estamos muy preocupados del control de horario. Entonces, ¿por qué no permitimos que en las casas de los trabajadores que trabajan haya un registro de horario? Es decir, yo cuando empiezo a trabajar en mi casa, marco la tarjeta y cuando termino también marco para saber cuántas horas trabajo. Yo lo quedo mirando y le digo, pero no has entendido nada. Lo que quiere ese trabajador precisamente es que no lo controlen, que haga compatible su trabajo precisamente con otras actividades, poder interrumpir eventualmente la jornada para ir a buscar a su hijo al liceo o a lo mejor para ir al gimnasio una hora con menos tráfico y al mismo tiempo ser capaz de entregar un producto, un servicio que cumpla las expectativas.
La lógica de decir, no, mire, yo le voy a controlar el horario en su casa para que no saque la vuelta. O decir, oiga, ¿sabe qué más? No voy a aceptar el teletrabajo porque este jefe lo único que quiere es abusar de mí, negrearme. Con esos dos prejuicios es difícil que captemos las nuevas oportunidades que ofrece el nuevo mercado del trabajo. Y por eso es que podemos hacer 1000 leyes, pero también tenemos que hacer un cambio de switch, de cultura, de paradigma, como le llaman hoy día. La gig economy crece en todo el mundo, 40% de los nuevos empleos norteamericanos son de la gig economy. La economía digital, en China, 201 millones, en 15 años va a pasar, menos, 10 años va a pasar a 400.000. Cambia la demanda de trabajo. Cuando uno ve a nivel global los trabajos rutinarios, se están yendo cada vez reemplazando por trabajos más integrales, con distintas habilidades. Fíjese que cuando yo era parlamentario hace 10, 15 años atrás, yo estaba en la Comisión de Trabajo, y si había una palabra que era satanizada, o más bien vinculada totalmente con la precariedad laboral, era la polifuncionalidad. Un trabajador que era polifuncional era un trabajador abusado laboralmente. Porque usted, si contrataba a alguien, tenía que decirle qué hacer, y eso era lo único que tenía que hacer. Hoy día es todo lo contrario. Y nos hemos quedado con una ley obsoleta. El trabajador, precisamente para no ser susceptible de ser reemplazado, tiene que poder desarrollar más de una habilidad dentro de la empresa. Aquel que hace solo labores rutinarias permanentes es el más susceptible de ser reemplazado. No podemos seguir de repente con conceptos, con leyes, con normas hechas para otro mundo, para otros empleos, para otra época, mantenerlas hoy día. Porque al final, por querer ayudar al trabajador lo terminamos perjudicando, por querer ayudar a la pyme la terminamos perjudicando. Y yo sé que vamos para el tema de la jornada, que es el tema que nos convoca hoy día. Cambian las necesidades, a ustedes mismos les tiene que haber pasado. El muchacho, el joven que va a buscar hoy día trabajo, no solo quiere un buen sueldo, quiere mejor calidad de vida, quiere tener más tiempo libre, quiere ser más dueño de su tiempo. Alguien dirá, no, sí, está bien, pero yo pongo las condiciones aquí. Es cierto, pero ¿cuánto va a poder durar eso? ¿Cuánto una empresa abierta, una economía abierta como la chilena va a poder decir, yo pongo las condiciones, si le gusta, bueno, si no, se friega? Muy poco, muy poco. Todas estas cosas que se van incorporando en los países terminan siendo parte de lo que está arriba de la mesa a la hora de buscar un buen talento que trabaje en mi empresa o buscar mejorar la productividad. Si yo soy rígido y solo impongo y pretendo que solo poniendo yo las condiciones laborales el que quiere trabaja, es muy probable que pierda mucha productividad, pierda mucha clientela y pierda mucha capacidad de crecer. Ustedes saben que a mí, a los ministros del trabajo, a todos los ministros les piden mucha audiencia, pero me ha sorprendido que en el último año la mayoría de empresas que van a pedirme reuniones, en vez de mostrarme al tiro el producto que ellos hacen, lo que venden, lo primero que comienzan diciéndome es sus políticas laborales de flexibilidad, de adaptabilidad, de acuerdos trabajadores y empleadores en materias de maternidad, una serie de beneficios, como que ellos transmiten que ahí está su principal activo, o su imagen, su aquello que quieren proyectar. Y esto lo veo crecientemente en Chile y en el mundo. Más del 60% de los jóvenes, leía un estudio en la mañana, un artículo, están prefiriendo los trabajos freelance porque quieren poder desarrollar varias labores y no esclavizarse en una labor en particular. Esta no es la regla general para todos, pero es bueno tener estas cifras porque para allá va cada vez más nuestro país. Y la pregunta del millón es, ¿nos anticipamos o esperamos? Kodak no fue capaz de subsistir a lo que ellos mismos inventaron, que fue la máquina fotográfica. Facebook hoy día es la empresa de medios más grande del mundo y no crea contenidos. Cuando vemos desaparecer ciertos diarios o ciertas revistas. Blockbuster no fue capaz de anticiparse que desde la cama yo podía ver la misma película y probablemente muchas más. La tradicional feria del disco, que todos esperábamos el término del Festival de Viña para ver cuándo salió el último single de Luis Miguel. No existe. Spotify en pocos meses absorbió aquello.
Y la pregunta que uno se hace es, ¿nos anticipamos o llegamos tarde? El cambio climático, por supuesto, que impacta mucho en el mundo del trabajo. En Chile, con las economías, las economías y las nuevas energías limpias, se genera mucho empleo. En el mundo, 18 millones de nuevos empleos, nada más que por factor de las nuevas empresas energéticas. Hay cultivos hoy día en Temuco que antes no se habría imaginado uno que se pudiesen desarrollar acá. Y ahí uno se pregunta al tiro, entrando en materia de jornada, con estos cambios, ¿sirve una jornada rígida? Cuando lo que se requiere probablemente por la naturaleza de la agricultura es una jornada que se adapte a estos cambios rápidos. Es una jornada que vaya permitiendo, precisamente, ganando productividad, dado el caso en particular de qué se trata. Pero pasando rápidamente, ustedes dirán ya la obviedad, el envejecimiento, el cambio demográfico. Sí, lo que pasa es que en Chile es especialmente rápido el cambio demográfico. Fíjense ustedes, en 20 años más, en Chile va a haber el doble de adultos mayores de lo que hay hoy día pidiendo pensiones. El doble. Esto me gusta mucho decirlo cuando tramitamos las pensiones, ahora en la Comisión de Hacienda, en que alguien dice, ¿por qué no aumentamos tal beneficio, tal otro? Y yo le digo, ok, evaluémoslo, pero multiplique por 2. Porque en 20 años más van a ser el doble los adultos mayores. Fíjese que lo que Chile se demoró en duplicar esta cantidad de adultos mayores en 20 años, Italia lo hizo en 55 años. Estados Unidos, 60 años. Inglaterra, 75. La velocidad de envejecimiento de Chile es especialmente rápida. Y por supuesto que eso impacta en el mundo del trabajo. Lo mismo que el factor de la migración. Es muy rápido. Chile tuvo un aumento de migración en 3 años parecido a lo que el resto de los países de la OCDE lo hicieron en 10. Y esto obviamente ha impactado en el mundo del trabajo, en mi opinión positivamente, sin duda. Han empujado el empleo, han mejorado la productividad, el promedio de escolaridad, el promedio, digo, del trabajador migrante en nuestro país es 2 años, 1,8 años más que el promedio nacional. ¿Cuán importante fue? Fundamental la estrategia, la decisión del presidente Piñera al asumir el gobierno de iniciar el proceso de regularización. Acuérdense ustedes la imagen de los aviones con las carpetas blancas llegando sin papeles. Muchos de ellos trabajaban al no tener visa ilegalmente. Eso sí impacta negativamente en el mundo del trabajo. Pero cuando se hace legalmente, reguladamente, como está ocurriendo crecientemente en nuestro país, por supuesto que es un aporte. ¿Esto es nuevo, lo que estamos hablando? No, no es nuevo. Han habido 4 revoluciones industriales, ustedes conocen de memoria, pero siempre Chile ha salido bien de estas revoluciones. Siempre han sido más los empleos que se han creado en nuestro país que aquellos que se han destruido. Piensen ustedes cuánto impactó la llegada del motor a vapor en Chile. Tuvimos trenes que conectaron las zonas agrícolas con los puertos y las zonas mineras. Fuimos principal proveedor de ciertas materias primas del mundo gracias a eso. Lo hicimos bien. O la tercera revolución del Internet, la expansión que logramos. Fíjense, entre el 2010 y el 2012 subimos la banda ancha del 15 al 32. Y eso sin duda que nos trajo mucho crecimiento. Y hoy día estamos en esta 4ª revolución industrial que también desaparecen ciertos empleos, ya no tenemos un pregonero que lee las noticias, nos informamos probablemente a las 7 de la mañana, yo a las 6:30 cuando me llame el presidente en todo caso. A las 7 de la mañana por el teléfono, sin ni siquiera encender el televisor. Estos muchachos eran los que mantenían las luminarias, hoy día se hace todo digitalmente. Fíjense que siempre me acuerdo que de las primeras audiencias que yo tuve fue un encargado de una empresa eléctrica de mantención y me dice, ministro, tengo que decirle que tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que voy a tener que despedir a 200 trabajadores en 2 meses más. Y la buena es que al mes siguiente voy a contratar a 300. Oiga, le dije, mire, estoy llegando, hágamela más fácil, los mismos que va a echar, contrátelo. No, me dice, es imposible, porque los que van a mantener las luminarias ahora lo van a hacer digitalmente. Llegó tarde, pues. No pudo anticiparse. No hizo un proceso de transformación digital como uno esperara. Proyectar, capacitar, reconvertir a ese trabajador. Pero no voy a culpar solamente a esa empresa, voy a culpar también al país, que a lo mejor no ofreció los instrumentos adecuadamente o no entregó la información adecuadamente. Pero ese es el verdadero desafío que tenemos hoy día en Chile. No llegar tarde a estos procesos de transformación. No tener susto. Todas las revoluciones al final crean más empleos que
las que destruyen. Por supuesto que es cierto. Hoy día estamos en una tasa global de desempleo bastante baja en los últimos 30 años. Y nunca habían habido más robots en el mundo como ahora. Esa forma de ver catastrófica, no quiero un robot en Chile porque destruye empleo, no es la correcta. El neto siempre es positivo. Se crean más empleos, se aumenta el valor, bajan los costos de producción de los servicios y por tanto aumenta el consumo. Esos son obviedades. Pero lo que no es una obviedad es quién gana y quién pierde. Porque eso sí que depende de nosotros. Porque lo que está claro es que los empleos que se crean no siempre son en el mismo lugar, en el mismo país y para las mismas personas que aquellos que pierden el empleo. Y podemos ser perfectamente el país donde se crean los empleos del futuro o, si seguimos lamentándonos, el país donde se pierden los empleos del pasado. Y créanme que la decisión de uno u otro lugar no es esperar ser el pueblo elegido y que nos llegue el maná del cielo, como en la Biblia, sino que hay que hacer cosas, hay que hacer cambios, hay que mejorar ciertos puntos débiles que tiene nuestro país. La participación femenina en Chile es baja y no vamos a ser un país desarrollado si no bajamos esa brecha de 20 puntos entre hombres y mujeres. Por eso que el proyecto Sala Cuna Universal es un esfuerzo para aquello, que ninguna mujer se quede sin trabajar porque no tiene dónde dejar a sus hijos. Y este proyecto crea un fondo solidario donde todos, hombres y mujeres, grandes, pequeñas y medianas empresas cotizan y toda mujer que trabaja, independiente de dónde trabajan y cuántas mujeres la acompañan, va a tener un subsidio o bonificación, donde el Estado también pone una cantidad importante de 250.000 pesos por 2 años para cubrir a Sala Cuna. Y así terminar con esa barrera que muchas veces discrimina a la mujer en el mundo del trabajo. La participación de los jóvenes, lo mismo. Se acaba de aprobar un proyecto de ley. Con sangre, sudor y lágrimas sacamos un proyecto de flexibilidad laboral para los jóvenes estudiantes. Miren lo absurdo. Un joven que estudiaba y quería trabajar tenía que hacerlo, tenía muchas más razones para hacerlo ilegalmente e informalmente. Si trabajaba, podía perder el beneficio de la gratuidad. Si trabajaba, dejaba de ser carga de salud de sus padres porque tenía ingresos propios. Y lo que es peor, si el joven le decía a la empresa, a la pyme o a la empresa grande, oiga, ¿sabe qué más? Yo quiero trabajar en la mañana, ir a clase a mediodía y volver a trabajar en la tarde, ilegal, jornada discontinua, le pasan la multa a la empresa. ¿Quién trabaja legalmente así? Obviamente que eso lo cambiamos y pusimos flexibilidad laboral, jornada discontinua y no se pierden los beneficios. Esperamos que esto sea utilizado y que tenga impacto en empleos de calidad y formal en los jóvenes. En la baja productividad, vamos a hablar ahora, nosotros presentamos en junio un proyecto de adaptabilidad laboral porque queremos y sabemos que Chile tiene una productividad baja y tenemos que mejorarla. Al mismo tiempo presentamos una reforma al CENSE, de verdad, porque estamos aburridos de los diagnósticos, se han hecho 20 diagnósticos, todos compartimos los diagnósticos, pero hay que hacerlo ahora. Y yo sé que va a hacer ruido y algunos sienten que el CENSE es una oportunidad de negocio legítima. Nosotros no queremos que se capaciten en lo que la OTEC anda buscando, queremos que se capaciten en lo que el trabajador necesita. Y tengo que decirlo, Ricardo Paredes en esto ha sido tremendamente importante en levantar el tema, en dar sugerencias, porque es un desafío del país. Si el CENSE antes era importante, hoy día es indispensable. Estos cambios rápidos requieren capacitación más rápida, capacitación más permanente. Y yendo al tema de la jornada, yo quisiera aburrirlos con algunas cifras. Primero, situémonos en el contexto, porque se dice Chile es de los países que más trabajan en América Latina. Falso. Falso. Chile tiene una jornada legal de 45 horas. Brasil, Cuba, Salvador, Honduras, República Dominicana, Venezuela tienen 44 y el resto de los países 48. Esa es la realidad de Chile con América Latina. Pero además se dice muchas veces que comparado con otros países de la OCDE, Chile también es de los que trabaja más. Sí, es cierto. Pero no es cierto cuando se nos dice, por ejemplo, o se nos compara con las horas habituales que trabajan los otros países. Porque no es lo mismo decir el máximo de jornada legal que se trabaja en un país con lo que efectivamente se trabaja en ese país. Entonces muchas veces nos impacta, nos dicen Holanda, cerca de 30 horas de trabajo contra 45, Chile es falso. En Chile no se trabaja en 45 horas, depende de la medición, podríamos decir que se trabaja en 43, 42,8 o 37 horas, dependiendo de cómo lo medimos. Esa es la jornada habitual o efectiva en Chile. La máxima legal es 45. Entonces, el primer punto que yo levanto es no engañemos, comparemos peras con peras y no peras con manzanas. Pero sigamos adelante.
A mí me dicen, no, tenemos que rebajar las horas para ser más productivos. Es que si eso fuera cierto, ¿en qué hemos estado esperando todo este tiempo? ¿Por qué no bajamos a 30 horas hace 10 años? Y tendríamos una productividad fantástica. Es al revés. Los países, cuando son productivos, deben y pueden bajar la jornada de trabajo. Aquí está la demostración. Los puntos son los momentos en que los países ahí mencionados bajaron la jornada. Chile es la línea roja que está abajo. Lo tengo marcado ahora aquí, la última. Está Polonia, Suiza, República Checa, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, España, Finlandia, Suecia. Todos los países, cuando bajaron la jornada a 40 o cercano, tenían una productividad mucho mejor que la chilena. Y miren lo interesante, todos lo hicieron con flexibilidad laboral. Ah, no, es que es la derecha en Chile la que está obsesionada con la flexibilidad laboral. ¿Qué es eso? No es verdad. Esto ya no es un tema político ni ideológico en otros países. La capacidad de adaptar la jornada a las distintas realidades es hermana, cercana, es vinculante con la mejora de la productividad. Y por eso que en todos los países que tanto se usan como modelo, y puse todos estos países que son Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza, Suecia, que son los países que en el mensaje del proyecto de ley que hoy día se tramita en el Congreso del Partido Comunista se ponen como modelos, en todos esos países se establecen jornadas máximas promedio. Y esto no es complicarse la vida, es permitirle a una pyme entender que si tiene que recibir un embarque de China y tiene que trabajar esa semana más que la siguiente, pueda adaptar su jornada esa semana, o ese día más que el siguiente, o ese mes más que el siguiente, o que la agricultura en periodo de cosecha obviamente requiere mayor carga que la siguiente. Eso es adaptar la jornada, y la adaptación de jornada permite mejorar la productividad. Entonces cuando me dicen a mí, no, es que Chile tiene un problema de ADN, porque somos buenos para sacar la vuelta, el cafecito. No, yo no creo que sea tanto eso. Yo fui diputado por zona agrícola y el rinde que los viejos allá de la agricultura le sacaban a la hectárea de remolacha no se veía en ninguna parte del mundo, de una productividad increíble. Lo que ocurre es que tenemos normas laborales, entre otras cosas, no es el único factor de la baja productividad, tenemos normas laborales que desincentivan la productividad. Claro, si usted le dice a alguien va a estar de 8 a 8 o de 8 a 6 de la tarde sentado, independiente de lo que haga o a qué horas termina, y tiene que marcar tarjeta, y cuando cumpla eso se va, ¿de qué productividad hablamos? Si yo le pido a una persona que va a trabajar a la casa que tenga un control de horario, ¿de qué productividad estamos hablando? ¿Qué sentido tiene hoy día una norma que me obligue a trabajar una jornada en no menos de 5 días y en más de 6? Y si yo logro organizarla para trabajar en 4 días, ¿es ilegal? El teletrabajo, ¿por qué aumenta la productividad? Porque optimizo finalmente la jornada. Claro, no hay jornada, pero precisamente, naturalmente la optimizo. Y la productividad, yo siempre digo, hablemos de la productividad del tiempo en el trabajo y también de la productividad del tiempo en la familia. Todos queremos ser más productivos en la familia, ser mejores papás, estar más tiempo con la pareja, estar más tiempo y mejor calidad de tiempo con los hijos, que las vacaciones ojalá no sean interrumpidas. Y esto tiene que ir de la mano y cuando tengo normas rígidas, se hace eso mucho más difícil. Miren la productividad de Chile, $27,7 por hora. Somos el penúltimo país en productividad de la OCDE, el penúltimo. Y este gráfico también de la OECD nos mide el grado de rigidez laboral en Chile. Somos el quinto más rígido laboralmente en la OCDE. Entonces, aquí está el diagnóstico de fondo. Y ustedes dirán, mire, el ministro, esto no lo había dicho antes. Lo hemos dicho 20 veces. Lo dijimos en la Cámara de Diputados. La pregunta es si fue suficiente para ser escuchado. Pero esto sí que es un desafío país. ¿Quién no quiere como país mejorar la calidad de vida de los trabajadores? Es una meta legítima proponernos que los trabajadores sean más dueños de su tiempo, tengan más tiempo libre, por supuesto que sí. Tenemos que imponernos esa meta. Pero imponernos una meta no significa hacerlo por decreto, a costa del empleo o el salario del trabajador. Es, de alguna forma, lograr ese mayor costo que significa el aumento, la rebaja de la jornada, se compense con mejora de productividad.
Porque esa es la única forma de rebajar la jornada sin afectar los salarios de los trabajadores. ¿O alguien cree que se puede mejorar la calidad de vida del trabajador a costa de su salario o a costa de su empleo? Eso es una utopía. Sostener que voy a bajar la jornada para ser ahí más productivo es un engaño. Y por eso que nosotros hemos planteado que cualquier rebaja de jornada tiene que ir vinculada con la productividad. Y eso se hace con un periodo largo de tiempo que me permita ir probando, avanzando, haciendo los cambios. Si en ese periodo largo de tiempo hay un momento de crisis económica o de estancamiento del PIB, no puedo bajar la jornada, por supuesto que no. O alguien está pensando que esto es como un tren que no tiene freno y que si a mitad del periodo de gradualidad me afecta una crisis asiática tengo que seguir bajando la jornada. Por supuesto que no, porque a menos que alguien quiera hacer un daño. Pero creo que nadie puede tener la intención de dañar ni a la pyme, ni al trabajador, ni a la familia. Y por tanto, es legítimo ponernos una meta, un objetivo, un principio moral, ético de que este país avance hacia la rebaja de jornada. Por supuesto que me parece legítimo. Creo que es muy importante. Porque al final estamos trabajando para vivir y no vivir para trabajar. Al final lo que queremos es una sociedad donde el crecimiento económico se mida también en más felicidad. Pero hagámoslo bien, sin demagogia, sin improvisación. Y por eso hay dos caminos. O hacemos un salto al vacío, a lo que venga, que es un poco lo que hemos estado debatiendo estos días, o realmente lo hacemos bien. Y desde ese punto de vista, yo quiero ir terminando. Reducir la jornada de 40 a 37 horas de forma abrupta y rígida. ¿Es una fórmula mágica para mejorar la productividad? Definitivamente creo que no. Ahora, yo la verdad que voy a ser honesto. 37,5 horas creo que quedé corto. Porque en estricto rigor lo que dice esa indicación, lo que dice ese proyecto es que se elimina la palabra efectivamente. Ha sido bien difícil seguir este debate. Fíjense que el proyecto en debate actualmente tiene 2 artículos, pese a que el mensaje del proyecto anunciaba modificar 5 de aquellos. Yo puse este punto en la Cámara de Diputados y dije, bueno, ¿cómo un mensaje que dice que vamos a modificar 5 artículos, después cuando voy al articulado se modifican solo 2? Ah, no, es que nos arrepentimos. Bueno, por lo menos dése la molestia de cambiar el mensaje. Pero además se dice, vamos a establecer dentro de los puntos, vean el proyecto de ley, una jornada que sea interrumpido por una colación mínima de 1 hora. Eso no está en el articulado. Pero sí se borra la palabra efectivamente, con lo cual usted se imputa la jornada, o más bien, solo se cuenta como jornada de trabajo lo que efectivamente trabajan, y por tanto se imputa la colación. Eso significa que una colación de 1 hora son 35 horas de jornada laboral. No estoy entrando y ni voy a entrar en la discusión de los tiempos preparatorios o el traslado cuando los requisitos son más largos, pero estamos hablando de 35 o 37,5 horas como mínimo de jornada de trabajo de rebaja. Es decir, puede ser una rebaja casi del 20%. El 20% de rebaja en 3 años de gradualidad, a pesar de que el proyecto salió de la Cámara de Diputados, de la Comisión, con 0 gradualidad. Se dice que en la sala se le va a incorporar cierta gradualidad. Bueno, estamos especulando, ojalá que se apruebe esa gradualidad. No me gusta que se especule con el sueldo de los trabajadores, pero hasta ahora no hay gradualidad. Y si uno seguía por lo que han anunciado, hablando de una gradualidad de 3 años. Imagínense ustedes, un 20% de reducción de jornada con una gradualidad de 3 años. Obviamente no cuadran los números. El promedio de utilidades de las pymes, cerca de un 8%. Promedio. Y resulta que estamos aumentando los costos en un 20%. Y me dicen que no va a afectar el empleo. O no va a afectar la remuneración. Pero o sea, a veces hay que usar la calculadora. Pero hagamos el ejemplo, pues. Vámonos entonces a las jornadas. ¿Cómo quedaríamos la OCDE si reducimos la jornada a 37,5 o a 35? Aquí no están todos los países de la OCDE, puse algunos. Pero Colombia, México, Alemania, Turquía, Suiza, Polonia, España, Finlandia, Suecia, Austria, Noruega, Australia, Bélgica. Y Chile estaría de las jornadas más bajas. ¿De qué estamos hablando? Ahora, también se dice, esto obviamente que no cuadra con los niveles de productividad que yo le había mostrado anteriormente.
Ningún país de la OCDE redujo la jornada laboral de manera tan abrupta como la propuesta del proyecto en cuestión. Ninguno. Todos lo hicieron con mucha más gradualidad y con escalas mucho menores. Porque es evidente. Es evidente. Yo tengo un hermano traumatólogo que me decía el otro día, es como el ejemplo de la receta que yo le doy para que vaya al kinesiólogo. Claro, lo hago para que en 3 meses ya esté caminando. Pero voy viendo. Si el PIB, el crecimiento económico mejoró, puede a lo mejor acortarse los ejercicios y salir caminando antes. Si al revés, si eso no mejoró, si se estancó, tengo que parar los ejercicios y volver un poquito atrás y demorarme un poco más. Porque esta ilusión de decir que voy a bajar la jornada para que cambie la realidad es al revés. Mejoremos la realidad, mejoremos la productividad y ganémonos de alguna forma esa reducción de jornada. Y es importante que la ganemos, es importante que la obtengamos. En eso sí que yo soy claro, porque creo que hoy día hay muchos trabajadores que demandan más tiempo libre. Las sociedades cuando crecen y se desarrollan demandan y consumen distintos bienes. Y hoy día se está demandando el tiempo libre. Y es importante que nos pongamos como foco, como sociedad, ir logrando esa mejor calidad de vida de nuestros trabajadores. Insisto, no a costa de su empleo, ni mucho menos a costa de su remuneración. De tal manera que esto es muy simple. Cualquier rebaja de jornada tiene que ir de la mano de la productividad. Y no quiero ser tampoco simplista en decir que la única forma de mejorar la productividad en Chile es a través de la flexibilidad laboral. Es muy importante, pero también hay otras cosas que hacer. Lo que se hace en la formación técnica profesional, hay que mejorarlo. Lo que se hace en el CENSE, ya lo hablamos, es indispensable adecuar, refocalizar el CENSE a lo que hoy día se necesita. Todo eso va a ir mejorando la productividad, mejorando también la situación económica crediticia de las pymes que puedan invertir en tecnología, que muchas hoy día no lo hacen. Es tremendamente importante. Todo eso mejora la productividad. Flexibilidad laboral, gradualidad. ¿Y la gradualidad cuánto tiene que ser? La suficiente para garantizar que los empleos y los salarios no se afecten. Porque toda reducción de jornada implica un costo. Toda. El que diga lo contrario no está diciendo la verdad. El punto es cómo compensamos ese costo a tiempo, sin que entre medio perdamos empleo. Y ese es el camino, esa es la ecuación que tenemos que buscar. Y la vamos a buscar entre todos. Sostenemos ciertas ideas, pero estamos absolutamente promoviendo un diálogo. Yo reuniones como esta he tenido muchas, más pequeñas, con expertos. Valoramos mucho lo que dice el Banco Central, porque pone los puntos arriba de la mesa y dice, sí, se puede reducir la jornada, pero no da lo mismo cómo se reduce la jornada. El que crea que reducir la jornada termina siendo un gallito político entre gobierno y oposición, no sabe que el daño no lo hace al gobierno, lo hace a los trabajadores. Cuando alguien dice, mire, ¿sabe qué? Yo voy a poner un artículo para dejar completamente seguro que no voy a perjudicar a los trabajadores. ¿Qué artículo es ese? Mire, no se podrán rebajar los sueldos de los trabajadores con la rebaja jornada. Es simple. ¿Dormimos todos tranquilos con eso o decimos la verdad? La verdad es que ese artículo es un engaño. Primero, efectivamente, aquellas personas que tengan un contrato vigente hoy día van a poder esgrimir dicho artículo para que no le rebajen la jornada, no le bajen el sueldo si le bajan la jornada. Pero en Chile tenemos una rotación laboral que supera el 40%. Una gran cantidad de contratos por obra o faena. Y por tanto ese artículo no vale nada después de que yo renuevo la faena. Es otro contrato. En un año, el 40% de los contratos ya no van a ser los mismos, por tanto ese artículo no vale nada. ¿Cuántos trabajadores hay en Chile que tienen una renta fija y una renta variable para mejorar su remuneración? ¿Usted cree que si un trabajador parte de la mitad de su sueldo lo gana por la cantidad de que vendió o que produjo, lo que sea, la renta variable, y le reduzco la jornada en un 20%, ¿le va a ganar lo mismo? Un transportista me decía esta semana, nosotros tenemos una jornada de 180 horas. Si usted me la reduce a 160, más o menos que es el proporcional, y yo me gano gran parte de mi sueldo por carga transportada, voy a bajar mi sueldo, pues. ¿Y eso es calidad de vida? ¿Esa es la mejor calidad de vida que queremos? Por supuesto que no. No, ministro, no se preocupe. Tenemos la solución. Vamos a presentar otro artículo. Y lo presentaron una semana antes de que se votara. Y el artículo decía que todos aquellos trabajadores que tenían renta variable se le iba a calcular su sueldo en función de lo que
habían ganado antes de la vigencia de la ley. ¿Cómo le digo yo? Sí, si la ley entra a regir el 1 de enero, se le va a calcular su sueldo en función de lo que había vendido los meses anteriores. Pero esto es un milagro, ojalá le toque diciembre, porque va a haber vendido más. Pero a la hora que le toca marzo o mayo, lo condenamos. Yo no les estoy exagerando, estas son indicaciones que se presentaron. Y yo en la Cámara de Diputados fui punto por punto explicando, entendiendo que podemos tener incluso un objetivo común. No tengo por qué poner en duda el objetivo que tienen los parlamentarios, que es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, darles más propiedad sobre su tiempo libre. Por supuesto, comparto ese objetivo y compartimos el objetivo con el gobierno. Pero no comparto para nada la fórmula como lo han planteado. Y tampoco comparto que se digan cosas que no son. Y mi misión como ministro del Trabajo, y me lo pidió el presidente Piñera, no es decir cosas populares en las vísperas de fiestas patrias para que me aplaudan en la fonda. Mi obligación es decir la verdad. Porque si un trabajador con una rebaja de jornada mal hecha le bajan el sueldo, hay que responderle. Y nadie quiere eso. Y el proyecto como está hoy día presentado afecta a los sueldos, afecta a los salarios y afecta al empleo. Y creo que es nuestra obligación en esto ser responsable. Termino haciendo una última reflexión. Ustedes dirán, ¿por qué el gobierno habla de la constitucionalidad del proyecto? Es contrario a la Constitución. Y créanme que no es por las 40 horas. No es por las 40 horas. Han habido columnistas que han dicho, oiga, mejor demos estos argumentos para convencer. Si los vamos a seguir dando y los voy a dar hasta el último día. Y los voy a dar con fuerza y cada vez con más fuerza. No porque me interese ganar un gallito a nadie, sino que porque hay que defender a los trabajadores y hay que defender la verdad y a las pymes, que hoy día están creando una cantidad importantísima de empleo en Chile. Pero el tema de la constitucionalidad es un tema que excede las 40 horas. Es país. Hoy día tenemos una constitución que establece, entre otras cosas, que hay ciertas materias que solo las puede presentar el presidente de la República. ¿Cuáles son esas materias? Hay varias, pero voy a decir solo dos. Aquellas que implican gasto fiscal. Segundo, aquellas que determinan las bases de cálculo de la remuneración del sector público o del sector privado. ¿Tiene lógica esto? Por supuesto que tiene lógica. Imagínense si un diputado, para asegurar su reelección o al revés, para asegurar su ascenso al Senado, propone un beneficio, que la subvención escolar se eleve al doble en su región, porque aquí nos encanta mejorar la calidad de la educación. Y yo tengo poder para eso y mantengo, o que las pensiones en su región también suban al doble. Obviamente que lo que se busca aquí es que el gobierno, el Estado, que maneja las cuentas públicas, se haga responsable de los gastos. Porque claro, si cada uno pide y gasta sin tener el control del mismo, no funciona. Y no es un tema de presidencialismo, parlamentarismo. Hoy día el responsable frente al país de la estabilidad económica y del correcto manejo del presupuesto es el gobierno. El anterior y el que vendrá. Y si cada parlamentario presenta un proyecto de ley con gasto fiscal, no se puede mantener ese control. Menos en periodo de elecciones, ustedes comprenderán lo fácil que sería hacer una propuesta que aumente el gasto al doble. Esa es una razón. La segunda razón, alterar las bases de cálculo de la remuneración del sector público-privado, es bastante lógico. Imagínese usted que cada parlamentario pudiese establecer valores horas diferenciados o cotizaciones de seguridad social distintas en una región o en otra. También es atribución exclusiva del presidente de la República. ¿Esto lo inventamos nosotros? No. Esta segunda causal fue presentada a la Constitución en un proyecto del presidente Eduardo Frei Montalva. Él es el autor de esta causal y es una muy buena causal que protege la estabilidad de los países, la seriedad de las instituciones. ¿Y la ha usado solamente el presidente Piñera? Falso. El primero en usarla fue Salvador Allende. En esta misma época, él presentó un aguinaldo Fiestas Patrias y el Congreso la tomó y lo amplió, este beneficio, a trabajadores, entre otros, que no eran de la simpatía del gobierno turno.
Y él recurrió al Tribunal Constitucional y dijo, mire, yo tengo atribución exclusiva de hacer aguinaldo fiestas patrias. Y no puede el Congreso ampliarme este beneficio a un número mayor de trabajadores, y ganó el recurso. Y recurrió varias veces después. De tal manera que imagínense un país donde un gobierno decide a su antojo si recurre o no al Tribunal Constitucional dependiendo si le conviene en las encuestas o no le conviene. Ah, no, ¿saben qué? Es tan popular este proyecto que no voy a ir al Tribunal Constitucional. Que salga nomás, aunque sea inconstitucional. ¿Cuánto después de eso falta para que un parlamentario presente un proyecto que deroga el IVA o que aumenta tal beneficio al triple? Total, el gobierno, que podría impugnarlo, si considera que es impopular, no lo impugna y empezamos, pues. No es una opción, es una obligación de todo gobierno respetar y hacer respetar la Constitución en estas cosas fundamentales. Es una obligación. Como también es una obligación de los parlamentarios respetar y hacer respetar la Constitución. Y lamentablemente un grupo importante de ellos no lo está haciendo. Y hoy día se vota en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Mujer, un proyecto que fue declarado por secretario constitucional con informe financiero de la DIPRES, que dice, voy a establecer que todas las empresas tendrán que pagar un beneficio de un mes pagado sin tope a cada trabajador que es padre. Gran objetivo, ¿quién no está de acuerdo con eso? Pero pues, estamos en condiciones de que una empresa le pague el sueldo completo al trabajador, un 13 sueldo cuando es padre, sin tope, o sea, incluso más que la mujer que hoy día le paga la ISAPRI, más encima con tope. Por supuesto que me encantaría poder decir que es un proyecto fantástico, pero me parece increíble que alguien sienta que puede arrogarse atribuciones que la propia Constitución establece que deben ser de iniciativa exclusiva. O pongo muchos otros ejemplos. Fíjense que el proyecto de Salacuna que yo les contaba a ustedes está avanzando y es un buen proyecto que va a permitir que en las pymes, que no tienen caja probablemente para pagar de su bolsillo la Salacuna como hoy día las empresas grandes, puedan tener mujeres y no tener que dejar de contratar mujeres por no tener que asumir ese costo. No. La autora de este mismo proyecto presentó otro proyecto en la misma comisión que establece que no me gusta esto del Fondo Solidario. Yo quiero que todas las empresas paguen la Salacuna. Todas las empresas de más de 10 trabajadores, hombres o mujeres, paguen la Salacuna. Imagínense ustedes, ¿por qué es importante hablar y respetar la Constitución? Porque los países progresan con orden, con reglas claras. Y si alguien dice no me gusta el presidencialismo, prefiero un sistema parlamentario donde el Parlamento es el que decide el presupuesto y decide cómo se gasta, bueno, hay que cambiar el sistema de gobierno. Es legítima esa discusión, se ha hecho en algunos países. Pero no me puedo arrogar el derecho a cambiarlo solo para mi caso y cuando yo quiero. Tengo que hacerlo dentro de los cánones institucionales. No los aburro más. Creo que estos temas que ustedes están convocando son temas país. Y lo digo en las vísperas de las fiestas patrias. Si hay algo que debe unir a los chilenos es defender el empleo y la capacidad de adaptarnos a lo que viene. Si alguien cree que llorando sobre la leche derramada vamos a crecer, vamos a ser un país desarrollado, no es cierto. Tenemos que hacer cosas. No somos el pueblo elegido, a quien nos va a mandar alguien, Dios, el maná del cielo. Tenemos que trabajar y hacer ciertos cambios que son fundamentales para que las oportunidades que ofrece el nuevo mercado del trabajo lleguen a Chile. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido.